Ahora vamos a conocer la estructura de un libro de Excel y vamos a aprender a manejarla. Entonces, como veníamos viendo en la clase anterior, Excel funciona con filas y columnas. Cuando uno abre un archivo de Excel, abres un libro de Excel. Tienes diferentes hojas de cálculo, tienes 3 hojas de cálculo cada vez que abres un archivo de Excel. Y lo que vamos a aprender a hacer en esta clase es a insertar una hoja de Excel, nombrar una hoja, colorearla, duplicar una hoja y por último moverse entre hojas. Entonces pasemos ya a nuestro archivo de Excel. Entonces, como te dije, lo que vamos a aprender es hacer esto. Entonces ya sintiéndonos cómodos en nuestro archivo de Excel, vamos a ir haciendo uno a uno cada uno de estos pasos. Entonces, esta es mi hoja de cálculo de Excel. Entonces, como te decía, Excel abre siempre con 3 hojas. Entonces está la hoja 1, está la hoja 2 y está la hoja 3. Y realmente uno siempre utiliza más de una hoja dependiendo de la cantidad de información que utilices. Y fácilmente te puedes mover y puedes jalar información desde otras hojas de Excel. Entonces, lo que te decía, filas y columnas. Estas son las columnas, estas son las filas. La manera fácil que puedes recordar para pensar cuáles son las filas y cuáles son las columnas es pensar en las columnas de un edificio, que son las que están verticales y asimismo funcionan en las hojas de Excel. Entonces vamos a entender cómo insertar una hoja. Si bien aquí las hojas que están por default son las 3 hojas, pero si yo le doy acá clic en el más, vamos a tener una hoja nueva. Ahora, si me devuelvo a mi hoja número 1, quiero decirle que ya no se llame hoja número 1 sino que quiero nombrarla con el número de esta clase. Entonces voy a hacer simplemente doble clic y acá voy a nombrarla con la clase número 3. ¿Listo? Esa es una forma de hacerlo. También vamos a nombrar la hoja número 4. También otra forma que puedes hacerlo es simplemente haciendo clic derecho y cambiando el nombre y clase 3 B2. ¿Listo? De esta forma es que nombras tus hojas de Excel. Es muy importante que seas muy ordenado nombrando las hojas, porque cuando estás manejando grandes cantidades de información te vas a perder con mayor facilidad si no nombras correctamente cada una de las hojas. Lo siguiente que puedes hacer, y es un tip muy útil para ser muy organizado en tus archivos, es colorear las hojas. Bueno, la forma como puedes hacer esto es simplemente haciendo clic derecho en la hoja como tal y yéndote aquí a color de la etiqueta. Acá tendrás diferentes colores que podrás utilizar para asignarles colores a tus hojas. ¿Qué te recomiendo acá? Que utilices un código de color en donde sea muy fácil de reconocer y utilices diferentes colores para el tipo de hojas que estás manejando. Es decir, si estás manejando varias hojas en donde en una estás mostrando los resultados, está bien y manéjala de un color diferente. Y si en otras hojas estás trabajando los resultados, bueno, pues a esas hojas les tienes que poner un color diferente. De esa forma te vas a ayudar para que a través de colores puedas organizar tus archivos mucho más. Después, vamos a duplicar una hoja. Es decir, si tú tienes ya información trabajada en una hoja y quieres duplicarla porque quieres hacerle un cambio adicional a la información que tienes, pero no donde la tienes en este momento, eso es lo que hacemos, es duplicar una hoja. Bueno, pues ¿cómo hacemos esto? Vamos a duplicar esta hoja, la que estamos viendo en este momento. Vamos a hacer clic derecho en la clase 3 y acá él nos va a preguntar. Entonces, mover o copiar. Entonces yo puedo mover una hoja, es decir, trasladarla al final de la hoja, es decir, trasladarla al final del libro, o puedo duplicarla, es decir, crear una copia exactamente igual. Si quiero entonces crear una copia, la puedo mover al final, ¿vale? Y me la va a poner entonces acá de últimas, y eso es lo que vamos a hacer justamente en este momento para que ustedes vean cómo se duplicó la hoja. Entonces está la clase 3 con entre paréntesis el número 2 y estaba la original, la que estábamos trabajando inicialmente. Y esto significa que si tú te vas a la copia y haces algún tipo de cambio, es otra hoja completamente independiente y esos cambios no se van a ver reflejados en la clase 3. Entonces ahora si yo quiero duplicar nuevamente esta hoja, vamos a volverlo a hacer. Pero esta vez no quiero crear una copia dentro de este libro, sino que quiero copiar esta hoja, ya sea dentro de un nuevo libro de Excel completamente nuevo
o algún otro archivo de Excel que actualmente tenga abierto. Entonces vamos a copiar esta hoja en un nuevo libro para que veas entonces cómo se crea la copia en un nuevo libro de Excel, es decir, ya no me abre y no tengo las hojas anteriores y me va a permitir trabajar en diferentes archivos información que yo tenía originalmente en un solo sitio. Devolvámonos entonces a nuestra clase número 3 y lo último que vamos a ver es cómo moverse entre hojas a través del teclado. El teclado como atajo. Y entonces simplemente vas a hacer clic en control y página siguiente, página atrás. Es decir, tú con el mouse puedes simplemente hacer clic en cada una de las hojas, pero si con el teclado quieres hacer control y página siguiente y página atrás, te vas a mover entre las diferentes hojas. Esto quizá al principio de moverte con el teclado te va a parecer que va a tomar un poco más de tiempo. Sin embargo, si te acostumbras, vas a ver que al final vas a terminar siendo mucho más ágil en tus procedimientos. Así, volvemos entonces a retomar lo que quería que aprendieras en esta clase y era que entendieras y te sintieras entonces más cómodo, entendiendo qué son las filas, cómo identificar fácilmente las columnas, cuáles son las hojas de un libro y cuántas vienen cuando tú las abres, y que aprendieras además cómo insertar las hojas, cómo cambiarles el nombre, cómo colorearlas, cómo duplicarlas y por último, cómo moverte entre hojas. Ahora que ya sabes entonces cómo moverte entre hojas a través del teclado, vamos entonces a retomar lo que vimos en esta clase y además quiero contarte que en la siguiente clase vamos a saber cómo proteger información, es decir, cómo proteger un libro de Excel, cómo proteger una hoja de Excel, cómo proteger una celda de Excel. ¿Esto para qué va a ser muy útil? Para cuando quieras compartir información y que las personas con las que compartes tengan un acceso limitado a la información que tú manejas.